Querido, te saludamos. Le damos gracias a Dios por la vida de Fer y oramos por Perú. Están en estado de emergencia en este momento. Nuestro queridísimo país de Perú que amamos, los que hemos conocido un pedacito. Entonces, sabemos qué hermoso es este país y su gente. Así es que oramos para que la mano poderosa de Dios esté sobre la gente que gobierna Perú y los que quieren que realmente un gobierno justo se levante de nuevo. Así es que, Ferchito, te acompañamos en este tiempo y oramos por ti, por tu familia y por tu nación. Adelante, Ferchito. Buenos días con todos, un gusto verlos nuevamente. Abrazo súper fraterno para cada uno de ustedes, queridos amigos. Espero estén bien y espero que también estén bien en casa. Y si las cosas no están bien, dependamos de Dios para resolverlas, ¿no? Así que, bueno, em, creo que, como decía Walter hace un momento, sería bonito que por favor tuvieran sus motivos de oración esta semana a este humilde país que está que se desquebraja totalmente. Bueno, no es tiempo de hablar de política, pero realmente la situación está muy delicada, ¿no? Si posiblemente el presidente el día martes, si no fuera por la ayuda de sus amigos de la línea izquierda, este presidente lo hubiesen sacado de la presidencia, ¿no? Pero hoy día hay un paro de profesores juntamente de gente de construcción civil, no sé si me se entiende el concepto de construcción civil, la gente de obrera. Eh, el día martes fue de transportes y se avecina una serie de paros, ¿no? Así que la cosa está que quema. Así que, y los precios, por ende, ha habido desabastecimientos el día en los mercados, no hay muchos alimentos, por ende los precios suben y eso está afectando toda la economía, ¿no? Ahorita acaban de bajar el impuesto a la gasolina, pero eso es riesgoso porque se quedaron sin ingreso fiscal, así que resuelven un problema pero se meten en otro dentro de los próximos meses, ¿no? Así que bueno, ahí les comparto por favor para que lo tengan en consideración. El colegio, a todos los chicos han vuelto a lo virtual por un tema de no tener problemas con las manifestaciones. Pero bueno, ahí les comparto. Sí, así que por favor tenganos en sus oraciones esta semana. Por otro lado, hoy día vamos a hacer algo diferente en el Lección Divina. Vamos a hacer Lección y vamos a hacer aplicación con un texto, ¿no? Le decía a Walter, yo tengo un texto que me agarra el corazón. Y realmente hay un texto que para mí ha sido muy trascendental el comenzar este año. Y es el texto de Filemón de 4 al 7, ¿no? Eh, yo se lo pasé a Héctor para que lo predique, pero igual vamos primero a modelarlo y les voy a pedir que me evalúen, ¿no? Eh, y no he venido así con plan de que a ver que me evalúen para ver cuánto soy, no. Quiero que ustedes me evalúen para mejorar, pero también ustedes vean qué es lo que vamos a hacer mañana más tarde en las escuelitas cuando les toque a usted predicar, ¿no? Quiero que te sientas evaluador o retroalimentador, mejor. La palabra es mucho mejor, retroalimentador, ¿no? Quiero que sepas también ver las fortalezas y las debilidades del sermón, ¿sí? Entonces, vamos, ¿qué tal si a Filemón? Vamos al capítulo, bueno, al versículo del 1 al 8, ¿no? De Filemón. Y como siempre lo veremos en dos versiones, ¿no? Creo que es un texto corto, en la Reina Valera y en la NTV. ¿Qué tal si hacemos una primera oración de la Reina Valera con Alvarito? Alvarito, muy buenos días, querido amigo. Buenos días, Fernandito. ¿Qué tal? Bien, hermano. Y hacemos una lectura paisa, ¿no? ¿Qué tal? En la NTV con Edgar Pedraza. Digital, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en Medellín? Ese clima es rico.
Hola, bendiciones a todos. Qué Querido amigo, rico ¿cómo saludarles. estamos? Good morning, querido Edgar. Good morning, Mr. How are you? Eso. Y a la justa llega good morning nomás. Vale. Listo, entonces, querido Alvarito, comenzamos con Álvaro. Hacemos la pausa de silencio pedagógico en el corazón. Sí, Y de ahí entramos la segunda lectura con Edgar. Hacemos solamente unas 2 o 3 oraciones, ¿no es cierto? Y de ahí voy a estar con el tema que vamos a tener. sí. Listo. Bueno, Que Filemón, Dios nos hable en esta mañana. Querido Alvarito. déjame mirar quién entró por ahí. Sí, sí. Ya voy dame un momento. Listo. Jesús. Ya. Filemón, ¿me recuerdas el versículo? Sí, del 1 al 8. Del 1, capítulo 1, del 1 al 8. Sí. Perfecto. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahí nomás, Alvarito, hasta el versículo 7. Bueno, hagamos un silencio. Un texto posiblemente conocido. Pero aun cuando estuviese conocido, aprende a decirle a tu corazón que se someta al Espíritu Santo en esta mañana y se deje enseñar. Aun cuando ya lo hayas predicado alguna vez, que el Espíritu Santo te revele una nueva enseñanza detrás del texto. Querido Edgar, El agradecimiento de Pablo por Filemón. Vuelvo a leer el capítulo en otra versión, ¿verdad? sí, en la NTV. Ok. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón. Les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo
les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de su fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Gracias, Edgar. Hacemos un silencio. Un silencio para meditar. Quiero, Gilberto, ¿puedes levantar una oración en base a lo que Dios te ha hablado en esta primera lectura, por favor? Sí. Precioso Señor, gracias porque el amor tuyo nos transforma, nos cambia. Gracias porque Tu micrófono, querido Gilberto. Sí, sí. Precioso Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el amor tuyo nos transforma, nos cambia y hace producir en nosotros una certeza, una convicción a todo aquello que tú has declarado sobre nosotros, Señor, que trae identidad a nuestras vidas. Gracias porque este amor nos lleva a vivir de una manera diferente. Hace que las personas que están a nuestro alrededor, Señor, sean transformadas y puedan experimentar, Señor, la generosidad que proviene de ti y hacerla manifiesta. Señor, gracias porque es una bendición haberte conocido. Gracias porque tu palabra nos inspira a desarrollar más y más y abundar más en ese amor que provienen de ti. Gracias porque ese amor permea todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y se hace manifiesto, Señor. Y rogamos, Señor, que lo podamos poner cada día más en práctica, Señor. Para que tu pueblo, nuestros hermanos y todas aquellas personas que podemos compartir, Señor, con ellos puedan ver ese amor tuyo a través de nosotros, Señor. Gracias, precioso Señor. Síguenos hablando en esta mañana y sigue desarrollando en nosotros cada vez que escuchamos en tu palabra de tu fidelidad, de tus promesas y la manifestación de tu amor, Señor, para que nuestra fe se arraigue cada día más y más en ti, Señor. Gracias, preciosos. Tu micrófono, Fernandito.
Seguimos en adoración. ¿Sí? Juan Carlitos, ¿puedes levantar una oración en base a esta lectura? Padre, gracias. Señor, gracias porque tu obra en nosotros, que suple todo lo que nos falta, Señor, que va llenando cada una de las cámaras de nuestro corazón. No solamente, Señor, trae respuesta a las necesidades más sentidas de nuestro ser, pero además tú te ensanchas en medio de nosotros y a partir de nosotros para que comuniquemos lo que de ti recibimos, lo que en ti experimentamos. Señor, que nos relacionamos con los demás y tú vas quitando, Señor, los filtros, Señor, aquellas cosas que dividen, estigmatizan, clasifican, parcializan, porque tu amor, Señor, nos permite conectarnos de la manera más diáfana con los demás. Gracias te damos, Señor, por la manifestación de tu amor, Señor, por permitirnos crecer en el paradigma del amor, Señor, el amor que recibimos de ti, que experimentamos y que podemos comunicar día tras día, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Un lindo texto. Entonces, en estos momentos voy a pedirle al Señor que me guíe en esta reflexión de 10 minutos a 12 que voy a compartirles. Voy a hablarles de un texto que Dios me habló y que hasta ahora me es difícil sacarlo de mi corazón. Y me es difícil guardármelo sin compartirlo con ustedes. Así que quisiera que también ustedes estén atentos y juntos aprendamos un poco más del texto. ¿Sí? Les comento que hace unas semanas realmente, me encontré con uno de los chicos que me tocó discipular en la escuela dominical de la iglesia. Es un chico que muy pilas, muy juicioso, un chico realmente con un perfil muy bonito desde muy pequeño en el ministerio. En el grupo adolescentes fue parte también del grupo que yo estaba dirigiendo. Después pasé de maestro de escuela dominical, pasé a ser coordinador de adolescentes en la iglesia. Hicimos cosas muy locas, hicimos cosas muy bonitas, fue muy chévere la experiencia. De ahí seguimos con jóvenes, y bueno, después tuve que yo salir de la iglesia. El Señor me llamó a otra iglesia a ayudarla, a levantarla en las afueras de Lima. Y después de muchos años me lo encuentro, hace unas semanas. Soberbio, autosuficiente. Ya en Facebook lo había visto, ya dejó de postear cosas bíblicas y comenzó a postear su periplo por el gimnasio, cómo se hinchaban sus músculos, los tatuajes que se ponía. Y dije, no, acá hay algo mal. Lo llamé, porque somos muy amigos, después de muchos años, y me dio la sorpresa que hoy en día ya no es un líder de la iglesia. Convive, está lejos de la iglesia, está fuera de los caminos del Señor. Y yo me acuerdo de él en una reunión, en una reunión de hace años atrás, en un viaje que tuve con él, cuando nos presentamos y a él le dijeron, ¿qué haces tú en tu iglesia?
Y él contestó, soy el encargado de la teología del Ministerio Juvenil. Hasta yo me asusté y dije, Dios, qué lejos está, quisiera ser como él, ¿no? Pero dije, hay algo mal acá. Pero yo no conocía su corazón. Y dije, bueno, lo minimicé, como tiene muchos años en la iglesia, y dije, no, está bromeando, bueno, es un momento. Asumimos que todo está bien. Pero este muchacho era un muchacho que construyó en su mente lo que no construyó en su corazón. Él vivió de la actividad de la iglesia, experto en campamentos, experto en programas, experto en megaprogramas, porque éramos una iglesia más o menos, un grupo juvenil de 400, 500 jóvenes. El hombre comenzó a ganar, sus padres comenzaron a tener prosperidad económica, comenzó con su carro. Y algo que dejó de hacer fue, no invirtió más en su vida de oración. No se capacitó más en Biblia y en vez de discipular jóvenes para el futuro, se dedicó a ser experto en programas. En pocas palabras, hay tres cosas que él dejó de alimentar y consolidar en su vida. La oración, la fe y el amor por su iglesia. Qué triste cuando un líder pierde la perspectiva de estos tres pilares en su liderazgo. Pero yo hago también una mención en esta mañana. Qué triste es cuando un pastor como nosotros pierde la oración como estilo de vida, pierde la fe enfocada en Jesús y se vuelve no un hombre que ama a su iglesia, sino un asalariado más y pierde su llamado. Filemón en esta mañana nos lleva a pensar en que debemos revalorar estos tres elementos importantes en el liderazgo, comenzando por nosotros los pastores, o aquellos que tenemos una autoridad dentro de la iglesia. Filemón, la carta que Pablo le da a Filemón, es una carta en la cual le dice Pablo que yo oro por ti, Filemón. Pablo nos enseña que todo líder debe de tener la oración como estilo de vida. Pero tiene que ser esa oración que transforma. No puede ser posible que tengamos 10, 15, 20 años en ministerio y tengamos el mismo carácter irascible como pastores, como obreros, como líderes, que seamos los hombres más desconfiados del planeta. Cuanto más mayor o viejo somos o más canosos somos, debería haber más madurez en nosotros. Pero a veces es lo contrario. Debemos tener una oración, pero una oración que transforme, no que dependa del culto de oración de los jueves. Que tengamos que tener una vida de oración aún en la prisión, como lo definía Pablo. Pablo oraba desde la prisión por sus discípulos. A veces nosotros oramos solamente cuando las cosas están yendo bien, porque esa es la naturaleza humana. Solamente ir a Dios cuando hay problemas. La oración es una de las 13 o 14 vidas espirituales que existen en la palabra de Dios, que va complementada con el ayuno, con el retiro, con la perseverancia, con el discipulado, la mayordomía. La oración tiene que ser en nosotros como un tatuaje de corazón cuando hacemos lección divina cada semana. Mis hermanos, para Pablo la oración era un estilo de vida. Y la oración te permite tener lo siguiente: cuanto más viejo eres, eres más siervo. No eres más terco.
eres más sensible. La oración es intimar con Dios para entrar en sus propósitos. ¿Cómo creces en la oración? ¿Qué estás haciendo hoy para crecer en la oración como debe ser? ¿Y qué haces tú para poder promover en otros la oración? ¿Oras por tu liderazgo? ¿Oras por tu círculo inmediato de liderazgo? La segunda cosa que hay que entender es que Filemón, otro líder de la iglesia, tenía una fe enfocada en Jesús. Es interesante, ¿no? Pablo dice, yo pido a Dios de que tu fe sea sólida, sea praxis, en la medida que vayas conociendo al Cristo. A ese Cristo que todos hablan en este momento, según el momento bíblico, ese Cristo que todos hablan. Ese Cristo del cual tú y yo hemos escuchado de gente que fue sanada, fue bendecida. La pregunta es, ¿mi fe es sostenida por mi espiritualidad? Porque si no hay vida de oración, es por seguro que no, tu fe va a ser todo menos la fe sólida que Dios quiere que tengas. Y la segunda cosa es, mi fe es alimentada por la palabra, por esa palabra meditada, reflexionada. Porque hay gente que tiene mucha fe de una lectura, de un acercamiento a la palabra muy cultural, muy intelectual, que llega a la mente, pero no al corazón. Lo que le pasaba a este líder construyó en su mente lo que no se pudo construir en su corazón. Muy intelectual, muy hábil, muy inteligente, muy capo en todos los temas bíblicos. Yo diría que hasta campeón regional de espacio bíblico de escuela dominical. Pero no había un corazón que haya reflexionado sobre aquello que leyó. Muy culto en Jesús, pero muy poca práctica como creyente. ¿Cómo crezco en mi fe? ¿Cómo sumo a la fe de mis líderes? Recuerda esto, fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Y por último, el amor por la iglesia. Y yo me he dado cuenta que cuando le he preguntado a unos amigos míos sobre este pequeño detalle en Filemón, muchos no lo han entendido o lo han pasado desapercibido, como un sentimiento a la iglesia. Pero no. El griego de amor es ágape. El de Juan 3:16. El amor sacrificial. Amar a alguien a pesar de que esta persona no merezca ser amada. Ese es el ágape, ese es el amor de Filemón para con la iglesia. Lamentablemente hoy tratamos de expectorar de la iglesia a los antipáticos en vez de amarlos. A los difíciles de cuidar y pastorear. Hoy ya no estamos asumiendo pastores tan largas porque tenemos muchas cosas que hacer. Y así le hemos enseñado a la iglesia. Y nos hemos vuelto insensibles como iglesia. ¿Cómo formo a esta generación de líderes con respecto a su amor por la iglesia? Hoy le dices, vamos a evangelizar. Vienen como uno. Vamos a un paseo. Vienen como 400. Vamos a un estudio bíblico, exegético sobre esto. Vienen como 3. No le estamos enseñando a la iglesia, ni tampoco lo estamos modelando, lo que significa el costo de amar a la iglesia. No se le ama con la actividad,
se le llama con el discipulado, hermanos. Reconfortando el corazón de los santos. Cuando tú reconfortas el corazón de los santos saben quién es el tipo de líder que tiene delante. Por eso Filemón fue trascendente. Y fue merecer una carta. Porque ese corazón de Filemón era dispuesto a tener a Pablo como ejemplo, a dar su casa para tener una iglesia, a ser colaborador, a amar al que lo decepcionó como Onésimo. Y quinto, teniendo tiempo para hacer muchas cosas, su corazón se deleitaba ayudando a los demás. Tenemos que enseñarle a la iglesia cuál es su propósito. Tenemos que enseñarle a la iglesia que la iglesia es gente. Tenemos que enseñar a la iglesia que no debe seguir formas, sino principios. No es cuántas veces vas al culto de oración, sino lo que sucede en tu corazón en el culto de oración. En conclusión, mis queridos amigos, pastores, amigos, 3 cosas son lo que quiero que te lleves en tu corazón en esta mañana. La oración debe ser un estilo de vida para ti, como hombre de Dios en el ministerio, o mujer de Dios en el ministerio. Lo segundo, hasta el final de tus días, hasta que exhales el último aire en tu cuerpo, tu fe tiene que estar siempre sólida en Jesús. Y tercero, ama a tu iglesia, cualquiera sea esta. Y las que levantes, cualquiera sea el lugar de estas, residenciales o en la arena, o en el cerro o en la playa. Ámalas. Y volvamos a hacer ese discipulado que hacía Filemón. Palabras que reconfortaban el corazón de los santos. 3 pilares para tu liderazgo: fe, amor y oración. Termino con esta pregunta. ¿Estás creciendo en esos 3 pilares en tu vida? Aún como pastor de muchos años en la iglesia. ¿No crees que toca ahora volver a revalorar eso y tener un nuevo comienzo en esos 3 pilares? Dejar a un lado la confianza de que los años en la fe me hacen más maduro. No son los años, sino la obra transformadora del Espíritu Santo, lo que nos hace maduros. Cuanto más viejos somos, deberíamos ser más sumisos. Cuanto más viejos somos, deberíamos ser más como Pablo y Filemón. Hasta el final de nuestros días. Que Dios me lo guarde en este día. ¡Gloria a Dios! Bueno, muy bien, mis amados. Damos gracias a Dios por este modelo de predicación expositiva. Para las exigencias de TEDx, que es la conferencia mundial más conocida ahora actual, ellos tienen unas condiciones y solo pueden hablar 18 minutos los conferencistas de TEDx, que es ideas que cambian el mundo. No tuve claro en el momento en que tú arrancaste, pero de acuerdo a mi cronómetro, 15 minutos. 15 minutos 30 segundos. Pero vamos a ser misericordiosos por la situación que está atravesando Perú. No, Ferchito, tenías los 13 indicadores de evaluación. Ya, ¿qué quiero que entendamos aquí, muchachos? No vamos a predicar lo que Fer predicó. Los indicadores de evaluación tienen que ver con 3 columnas que Fer nos va a poner y por favor evaluemos desde las 3 columnas. Si fuera una evaluación informal, pues yo le digo a Fer, uy, Fer, nota todo lo que dijiste y entonces ni vamos a volver a predicar lo que Fer predicó, sino que vamos a tener en cuenta 3 cosas. ¿Tienes allí el evaluador, querido Fer? ¿Sí? Y eso es lo mismo que vamos a experimentar. Hay 6 facilitadores que los van a evaluar, muchachos, muy respetables todos. No son perfectos, pero han trasegado la predicación expositiva.
Uno de ellos es nuestro profesor de exposición bíblica por muchísimos años, Alex Chian. Otro es el director de Escuelitas para Todo, Asambleas de Dios en Colombia. Pero la evaluación es, la retroalimentación es para crecer. Fer, ¿tienes los 3 indicadores de evaluación allí? Si me das, por favor, para compartir, por favor. Alvarito, compadrito Alvarito, he grabado en audio la predicación de Fer para que ustedes la tengan hoy mismo mientras les mando el video. Sí, ¿seguimos grabando? Sí, sigue grabando, por favor. Perfecto. Fabito, cierre el micrófono. Tengan cuidado con el audio, muchachos, para que no se interrumpa su retroalimentación enriquecedora que va a hacer crecer más a Fer. Ok, tengan en cuenta entonces. Fercito, tú mismo, por favor, explícanoslo. Ok, entonces, ¿cuál va a ser o cuál serían un poco los criterios para evaluarlo? Puede haber muchos, ¿ok? Pero vamos a trabajar estos puntos en adelante. Primero vamos a trabajar una evaluación homilética, exegética y hermenéutica. Es decir, en base a los 3 puntos que hemos conversado. Entonces, el primer punto es claridad, ¿no? Y en un momentito les doy pase a quienes han levantado la mano, ¿sí? Solamente termino de explicar esta parte de evaluación. Entonces, en claridad es, ¿el mensaje fue claro? ¿Se entendió? ¿No? Y si fue claro, ¿qué métodos usó el predicador en la estructura de su sermón? Fernandito, parece que se fue el internet. Ok, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, se quedó allí el segundo, que evalúa la exégesis, es la fidelidad. Ese es el segundo ítem de evaluación o indicador de evaluación. Expresó el sermón el punto principal del pasaje bíblico. En este caso lo utilizó Filemón. Fernandito, volviste. Sigue, por favor. Oh, Fernandito, a ver. Se fue. Fidelidad, claridad y el tercer ítem es relevancia, muchachos. ¿Qué tan relevante fue el mensaje? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta estos 3 ítems. Claridad, fidelidad, que tiene que ver con el texto, ¿sí? Fue fiel al texto que él enseñó. Y aquí piensen en esto, muchachos. Hay muchos estilos de predicación. Ustedes pueden predicar temáticamente y añadir mucha intertextualidad. Pero quiero darles un secretico de una evaluación que me fue hecha a mí, que yo se las voy a leer literalmente, que la hizo el fundador de Escuelitas para el Continente. Y es, si Fernando predicó de Filemón del 4 al 7, porque es un solo capítulo, 1 del 4 al 7, si él hubiera utilizado 10 o 20 versículos para aclarar la oración, la fe y el amor, la intertextualidad hubiera opacado el texto principal. Entonces, no es que no se puedan utilizar muchos versos, sino que si ustedes arrancan expositivamente a hablar de un texto y le meten 20 versos más, puede ser ineficaz porque les opaca el texto principal. No es que la palabra no se respalde a sí misma con muchos textos. Básicamente quería decirles eso. Entonces, claridad, fidelidad y relevancia. Ferchito, ¿volviste? ¿Dónde anda Ferrechito? Fernandito. Ahí está, pero no abre el micrófono. Bueno, dejemos que... Entonces, básicamente, vamos a hacer las mismas preguntas. Entonces, lo que vamos a evaluar es... Porque como decía Fernando, hay muchos indicadores de evaluación. Entonces, basado en lo que él enseñó, ¿sí? Que pues nunca escuché el título, de pronto por estar tomando notas, pero creo que no hubo un título. Ese es otro secretico mientras llega Fer. Sí, Dice, no hubo título.
Ok, entonces dice Jorge Atiencia, desde el título tiene que haber propuesta, ¿sí? Desde el título tiene que haber propuesta. No importa si se pone al final, pero los títulos proponen cosas y la persona dice, wow, yo necesito esto, ¿sí? Cualquier ejemplo, muchachos. Oración, fe y amor. Fundamentos firmes. Entonces, wow, fundamentos firmes. Obviamente que si yo le digo, póngale cada uno un título, ustedes le pondrían un título. Díganme un solo título, cualquiera de ustedes, para oración, fe y amor, agregándole ustedes, o sea, bien comprimido. El que les venga a la mente ahí inmediatamente. Dígame un título. Amor arrollador y contagioso. Excelente, por ejemplo, sí. Pero entonces tendrías, compadre Alvarito, que agregarle algo de la fe y el amor, perdón, de la fe y la oración, ¿sí? Eh, Cualquiera sea el título. Entonces, desde el título tiene que haber propuestas, muchachos. Así lo coloquen al final, en la mitad, de acuerdo a la preparación de su sermón. Entonces, Waltercito, creo que, Walter, sí. creo que de alguna manera Fer Ujú. utilizó, no sé si era el título o algo, pero él utilizó como tres pilares, Sí, la palabra de tres pilares de la vida en Filemón. Entonces creo que de pronto ahí estaba incluido el título. sí. Sin embargo, la propuesta es, desde el título, tiene que haber propuesta para que lo tengan en cuenta. Pues les estoy hablando más o menos de la filosofía de Langham Escuelitas. Entonces, muchachos, va a quedar grabada la evaluación. No tengan muy en cuenta lo de los 3 minutos adicionales, porque eso nos puede pasar a cualquiera y a veces nosotros nos gusta predicar hora y 30 y en hora y 30 a veces no decimos mucho. Entonces, por ahora, esa parte del tiempo, pues vamos a tenerla allí como un poquitico al margen, porque queremos es entrar a lo que es el sermón de Fer como tal. Entonces, las 3 preguntas, muchachos. ¿Fue claro el sermón? Ese es el primer ítem de evaluación. El segundo, fue fiel al texto, ¿sí? Y el tercero, es relevante para su vida y la vida de la comunidad que usted pastorea. Entonces, eso es lo que vamos a dejar grabado. Yo lo voy a grabar. Luego les digo qué prediqué yo, cómo fue evaluada mi predicación, porque esas cosas nos pueden servir para ser evaluados todos de una manera sabia. Acuérdense que somos retroalimentadores de Fer, entonces vamos a grabarle esto a él. ¿Listo, muchachos? Tengan en cuenta, por favor, esos 3 ítems. Podríamos evaluar muchas otras cosas y las preguntas las dejamos para el final. Entonces, levantó la mano Fabito. Piensa en las 3. ¿Fue claro? ¿Fue fiel al texto? ¿Fue relevante? ¿Ya volvió Ferchito? Ferchito, querido, ¿ya estás? Disculpen, No, porque no te preocupes. No el te proveedor, preocupes. tengo dos routers acá, así que el proveedor de arriba Sí. desapareció el internet y Ferchito estaba estabilizó. panorámicamente diciéndole los 3 ítems, pero esta hojita ya la preparó Fernando para que todos ustedes la tengan. Entonces ya puedan decir, ya sé cómo evaluarme a mí mismo o evaluar mi equipo de predicadores. Ferchito, vuelve otra vez, por favor, tomen Sí, en la sí, foto si quieren, pero se las vamos a mandar, muchachos. nada. Fabio, dime, tenías una No, es que línea. íbamos a empezar las evaluaciones, Ah, Ferchito, ya. pero Ok, aclara, por ok. favor, los ítems como lo tenías en la hoja. Ok, este. Que te voy a oxígeno. El corrido de un piso a otro. Y ahora sí. Entonces, homilética. ¿Ok? Quisiera que me digan, y bueno, va a ser paradójico, ¿no? Pero bueno, quisiera que me compartan ustedes si el mensaje fue claro. Si fue claro, ¿qué crees qué métodos o qué cosas, qué elementos has encontrado en mi exposición que me han llevado a ser claros? Puede ser mi voz, lo metódico de mis palabras, puede ser las ilustraciones, el ejemplo. Ahí me gustaría que tú mismo tengas esas valoraciones. ¿Ok? Y sientes que no fue claro, ¿qué me puedes sugerir? ¿No? Por otro lado, ¿qué crees que
que en base a la homilética te lleva, a mi homilética te está llevando a recordar lo que yo he hablado. Posiblemente fue el repaso que hice inicialmente, o es que pude mencionar los puntos, utilicé también manos, ahora en lo virtual. A ver, vamos a empezar con la homilética, ¿ok? Entonces, a ver, vamos, ojo, esto es un ensayo, ¿correcto? Es un ensayo, no, es decir, no es un fusilamiento. Igual he tenido mi chaleco antibalas. Así que, no sé, ¿alguien quisiera empezar para poder, Fabito había levantado la mano ahora sí. Fabito, Fabi, adelante. Fabito, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, ok. Ferchito, es que estoy en un sitio también que estoy corriendo y mi esposita entonces tiene la cámara prendida o no. Entonces, y sé que quiero compartir. Entonces, quiero compartir en este momento. La idea, desde el primer momento, lo que tuve fue el esquema homilético que tú que nos habías dado en la clase anterior. Y yo te hice una pregunta en ese momento y era cuánto se utiliza para la introducción, cuánto para el cuerpo y cuánto para el cierre. ¿Sí? Tú me dijiste 10, 80, 10. Entonces, digamos que en mi esquema ingeniero, como que lo tenía desde allí, lo estaba contabilizando. Y digamos que al comienzo lo que ya han dicho es, y era una pregunta, es, ¿el título cuándo se da? Y como que no tuviste un título para toda la predicación, para poder decir, es cuando se debe dar al comienzo, o lo que decía Waltercito es, puede ser al final, o lo que sea. Entonces, el título. Y en la introducción te demoraste 4 minutos 29 segundos. Entonces, digamos, como que ahí se me estaba cuadrando mi 10%, que era como un minuto, 1.2, que es como un minuto 30 de la introducción, pensando en eso. Entonces yo decía, ok, ¿cómo qué va a ser? Me parece buenísimo el enganche. La historia me pareció fantástica. La historia del chico me pareció fantástica por ser real, por ser como que me cautivó. Simplemente que te fuiste un poco de tiempo pensando en ese 10-80-10. La calidez tuya me pareció muy, muy chévere. Los 3 puntos de oración, fe y amor, digamos que tengo más o menos en qué momento empezaste a hablar de la fe, que fue a los 8 minutos 30 y del amor a los 11, ya estabas llegando. Y a la conclusión, digamos como que empezaste a los 14 minutos, ¿sí? Digamos como que el tiempo es un poco la esta. Digamos que mis aportes no había el título, me parece que el enganche fue buenísimo, me parece que ese fue el que fue un poquito largo, y la conclusión lo repetiste, me pareció chévere como poder repetir los 3 puntos a dónde ibas, me parece que fue eso, más tiempos y el título en dónde colocarlo, pero gracias por permitirme dar mis aportes de retroalimentación. Fabito, gracias. Solamente quería decirte, ¿fue claro el mensaje para ti, Fabito? Sí, y creo que fue claro porque ya lo habíamos trabajado. Si hubiera tenido un título y yo escuchara todo lo que hablamos, porque llevamos un tiempo hablando de Filemón, creo que el título me hubiera ayudado a que desde el principio hubiera estado enfocado. Y al final dijiste muchas cosas muy chéveres que, o sea, 15 minutos o 12 minutos es muy poco, porque hablaste en las conclusiones de elementos para la iglesia y hablaste del poder de lo que te tocó a ti, del ágape, que me pareció bellísimo. Y tuviste frases muy chéveres como la fe no es fe hasta que es lo último que me sostiene. Esa fue una frase espectacular. Lo Y hay único, Fabito, lo único que me sostiene. Lo ¿Listo? único que me sostiene. Y lo otro que era, no se ama, me faltó una parte, gracias la grabé, sino con el discipulado, que era como conclusiones del tercer punto. Entonces me pareció clave. Entonces, insisto, fue claro, pero no sé si era porque la habíamos trabajado mucho en los elementos. Pero es un maestro, pues qué delicia.
Gracias, Fabito. Fercito. No, sí, posiblemente yo puedo tener una debilidad en el tema del título. Personalmente, el título me gusta, claro, es que lo que pasa es que acostumbrado a lo virtual y a PPTs, ¿no? Por ejemplo, hoy día tengo que reconocer que no dije el título porque siempre cuando uno trabaja con PPTs, ya el título está en el PPT y ya no lo dice. Pero lo mencioné que eran los tres pilares de un líder, ¿no? Ok. Entonces, pero sí, mi título eran los tres pilares de un líder, ¿no? El pilar del amor, ¿no? de la Ok, oración, de la oración, de la fe y el amor por la iglesia, ¿no? No, perfecto. y además te comento algo y creo que también nos sirve para todos. Yo no tenía esta introducción hasta ayer, Excelente introducción. porque esta introducción, yo tenía otra introducción, otra historia de un amigo pastor, pero es que este muchacho, me acordé de él ayer y me da mucha pena, ¿no? Sí, estoy choqueado con este caso, ¿no? Sí, Ajá. es decir, me da cólera. Que haber dejado un líder así más parado y verlo ahora, pues, sin base, está apartado, ¿no? Conviviendo. Entonces, y cuando lo analicé y estaba orando este sermón, dije, este tema puede ser chévere, pero hay un punto, ¿no? Reconozco que hoy me dejé llevar por mi corazón emocionado por Ujú. este caso. Por eso me Ya. demoré 4 minutos. El otro yo lo tenía hasta inclusive apuntado, que en 2 líneas ya lo iba a decir rápidamente. Esa es la Ujú. diferencia entre dejarse llevar por el corazón y tenerlo apuntado para un sermón. A Excelente. veces, a veces confundimos dirección de Dios o dirección de las emociones y al final se nos va el tiempo, ¿no? Ujú. Tampoco podemos ser presa del tiempo, ¿no? Si hay algo que Sí, decir, se dice, pero creo que existe un punto de equilibrio entre el tiempo que uno pueda predicar, que pedagógicamente es saludable, y otra cosa es, no, pues, 2 horas, hora y media, Dios me guía, y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. No digo que no está mal, no digo que eso no está mal, digo que tengamos mucho cuidado, ¿no? Respetando siempre también las líneas de Ricardito. predicación de algunas denominaciones, ¿no? ok, Fercito, Antes gracias. de que hable Ricardito, Waltercito, ¿puedo hacer un Sí, paréntesis pequeño? claro que Sí. sí, Alvarito. Ricardito me perdona, hermano. No, es que quería como preguntarles, o como, eso me está llegando al corazón ahorita. Eh, en el comienzo del estudio, tú colocabas una diapositiva donde la base fundamental era el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Correcto, sí. Y yo creo que el Espíritu Santo te hizo quiz, te hizo un examen hoy, al Ujú. maestro, ¿me entiendes? Y Ujú. eso suele pasar en las prédicas. Perdón, perdón, perdón. Eso Tengo que suele, un león, un león. tranquilo, eso suele pasar en las prédicas y yo creo que, mira que lo tenías preparado en 2 líneas, la introducción, pero se te fue a 4. Normalmente pasa eso, esa es la realidad, ese es el mover del Espíritu Santo. Entonces, sí hay un orden, pero a veces él se mueve como él quiere. ¿Mm? Ujú. Quería hacer como esa acotación, Fernandito. Gracias, Sí, Alvarito. es cierto, ¿no? Y siempre sin salir del punto de equilibrio de lo que tú quieres lanzar a la congregación, ¿no? Es decir, Ujú. por ejemplo, si bien me demoré 2 minutos, ¿por qué? Porque cuando lo estructuré en mi mente, ya se me metieron más cosas, no, Ujú. yo tenía que, ahorita podía conversar muchas cosas sobre el caso, ¿no? Sí, pero era oportuno. Así que no, la historia real, verídica, tiene los componentes del texto, ¿sí? Sí, El, el, excelente. el- el muchacho, el muchacho se erosionó, dejó de orar y se secó. Ok. Dejó de leer la palabra, se secó. Ujú. Dejó de amar su iglesia y amó la actividad, amó el cargo, amó todo menos a la gente. Ujú. Claro, Se sí, secó. Sí. Dejó de ser Filemón. dejó de ser Fercito, Filemón. yo añadiría algo de por qué tu historia se hizo un poco más extensa. Y es porque esto realmente ha afectado profundamente tu corazón por la conexión tan linda que tú tenías con este muchacho. Pues sumado a lo que dice Alvarito, que también tiene obviamente su lugar,
esto no fue una historia aislada para ti que escuchaste y te pareció tremenda y que encajaba, sino que esto ha afectado profundamente tu corazón y nos pasa, ¿no? Con la gente que amamos. Entonces está Ricardito y luego Pachito. Solamente les pido que se ciñan un poquito a lo que Fernando quiere que respondan. ¿Fue claro el mensaje? ¿Qué métodos utilizó Fer para que el mensaje fuera claro? Si no fue claro, ¿cómo podía ser más claro? ¿Y qué nos hizo recordar Fer para que el mensaje quedara arraigado en la mente y el corazón? Ok, muchachos, con todos, ciñámonos un poquitico a este indicador de evaluación. Adelante, Ferchito. Ricardito. Gracias. Un saludo a todos. Bueno, en cuanto al mensaje, fue bastante claro. Y entre el método que usó el predicador durante el mensaje está esta parte del inicio de la historia. Y ahí quiero centrarme un poquito que, pues como dice Fernando, él está choqueado, ¿no? Y de alguna manera eso lo transmite. O sea, al escucharlo a él puso una plataforma como de algo vivo, sí, algo que sucede, cómo puede llegar a afectar. Yo creo que todos percibimos lo que él estaba pasando, ¿no? Y de alguna manera eso también le da una fuerza al mensaje para pues poder recibir. La pregunta es si sería lo mismo al contar la otra historia que tenía preparada, ¿no? Pues tal vez, como él dice, por el tiempo no lo condensó, pero me parece que era la historia precisa Sí. para esta predicación. Excelente. Ricardo, me costó condensarlo. Como está fresca la herida, decir, creo que es decir, la primera historia, como ya la conozco, ya pasó hace mucho tiempo, entonces ya la tenía ya sintetizada, ¿no? La tenía ya resumida, inclusive la puse en papel, ¿no? Y ya tenía ya estudiada, por decirlo así, ¿no? Que era también la historia de un pariente que fue pastor y que realmente, por esas tres cosas que fue ausente en su vida, tiró abajo su familia y bueno, pues mis primas hoy están súper lejos de Dios producto de eso. Entonces, pero te das cuenta, te lo cuento y ya está, ya está, te lo conté. Pero esta historia sí, como le digo, le faltó posiblemente, Señor, voy a ordenar las ideas en dos líneas, ¿no? Para que, es decir, a lo que quiero llegar es, no quiero justificar la parte emocional, sino quiero decir, porque aún cuando tengamos esa pasión por predicar, debemos tener ese punto de equilibrio entre tiempo y pasión. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? ¿No? Tiempo y pasión, ¿no? Porque también puede ser porque si no ponemos línea a esto, posiblemente vamos a dejarla que la emoción tenga un 50% de introducción y después tu contenido tenga 40%. Entonces Sí. se perdió el equilibrio como sermón total, ¿no? Así que, sí. Gracias, Pero bien, Ferchito. Ricardito. Pachito López. Muchachos, así tan breves como Ricardito, porque es que la retroalimentación de todos es muy importante. Entonces, no quisiéramos que quedaran 20 sin poder hablar. Gracias, Pachito. Sí, gracias, querido. Buenos días para todos. Sí, muy clave. Las tres fue muy claro, muy contundente y sobre todo muy conceptual, que a veces es difícil conceptualizarlo de esa manera y más que aquí se desprende toda una serie de subtemas. Solamente dos observaciones que más a manera de pregunta, ¿no? Porque, bueno, los tres conceptos bien, me confrontó a mí y aparte eso me proyectó a mí con la comunidad que puedo influenciar o bendecir, digámoslo así, con este tema. Las dos preguntas, número uno, lo del tiempo. Dentro de los 12 minutos o los minutos que nos otorguen, necesariamente tiene que ser la repartición del tiempo así como lo están haciendo ustedes, o uno se puede mover porque a veces quizás se hace más énfasis, por ejemplo, en la conclusión, el cierre, que el mismo desarrollo o en la introducción. Entonces, no sé si podemos nadar dentro de ese tiempo como el Espíritu Santo y cómo podamos organizarlo. ¿Por qué? Porque de pronto podemos involucrar algunas ayudas extras, no sé si de pronto unos slides, de pronto un video de 1 minuto, por ejemplo, impactante, o una ilustración que pueda afirmar precisamente algunas verdades que estamos exponiendo. Entonces, es más observación, pregunta, a ver ustedes qué opinan respecto a eso. Gracias, querido
Profe Fernando, muchas gracias, querido. Ahí lo único, una pequeña observación de pronto es que a veces en las terminaciones de las frases se te baja un poquito la voz y se trata de perder un poquito la idea. Es lo único, pero gracias, querido. Gracias, Pachito, gracias, Pachito. Esa es una parte más técnica, Ferchito, es la parte de vocalización. Juan Carlos Muñoz me pedía que si por favor le podía subir un poquito, porque tú dices cosas tan valiosas y tan especiales que queremos oírlas bien. Eso ya es una cosa más técnica, ¿no, Ferchito? No, Sí. no tiene que ver Bueno, con... y también es un problema de genoma humano. Tengo un problema, mi padre también habla muy rápido y, y no se me entiende. He Claro. aprendido la dicción, sí es clave. Y no se imaginan, antes, ya Walter me conoce hace muchos años y antes me decía, ¿qué has dicho? Es eso, mi genoma humano. Sí, respuesta a Pachito, miren, posiblemente en 12 minutos no se ve bien esto, pero en media hora sí se van a dar cuenta, porque recién estamos haciendo aplicación en la homilética. Cuando evaluemos exégesis y veamos si realmente lo que yo dije fue bíblico, si los metí al texto, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no solamente el tema de la claridad tiene el peso, sino claridad, fidelidad y hablamos de relevancia, como está en pantalla. Entonces, si bien tenemos un marco de tiempo que es 10-80-10, vamos a llamarlo así, en cuanto a porcentaje, sí que te aumentes 11 o 12, no creo ningún problema, pero el tema está en que la carne que debería comer nuestra gente está en el contenido, ¿no? Entonces, Cecitar. Bien, gracias, Fernando. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ah, ok. Sí, a mí me tocó por eso ponerme los audífonos. Eso es una buena. Para mí el mensaje fue muy claro, porque vi la diferencia en el contraste que tú hiciste y tomando esa introducción de esta ilustración que tomaste de este muchacho y mostrando después en la estructura del sermón, mostrando los tres pilares ya en un hombre que sí llevaba este estilo, ¿no? Estos tres pilares. Entonces, eso me cautivó porque hice esa evaluación de esta introducción y de la estructura y cómo lo desarrollaste. Entonces, va uno y piensa y dice, bueno, ¿en dónde va y cómo estoy haciendo yo entonces mis predicaciones? ¿Cómo está mi vida? O sea, como tú lo decías, en cuanto todos tenemos esa parte de predicación y queremos hacerlo de una manera excelente, pero tal vez no estamos utilizando esta estructura. Entonces, yo creo que a mí me toca evaluarme bien porque soy uno de los que, por ejemplo, mi esposa me está diciendo, que corte. Entonces, creo que debo como casillarme, digámoslo así, no sé si eso se puede decir así, para reducir el tiempo también y llegar a lo esencial, a lo que tenemos que llegar como tú lo hiciste, ¿no? Los principios, estos pilares, y a mí me quedó claro de que tenemos que ser hombres de fe, hombres de estilo de oración diaria y de vida y amar. Entonces creo que eso me ayudó bastante a ver el enfoque de cómo tenemos que formar nuestro sermón. Y pues lo concluiste también bien, o sea, pues ya lo del tiempo, lo que te digo, no, pues eso sí toca trabajarlo mucho. Sí. Gracias, Cecitar. Benjamín. Gracias, Cecitar. Muchas gracias, Fer. Bueno, yo tomé aquí muy bien nota de todo lo que se dijo. Me pareció muy importante la propuesta en cada punto y la conexión que fuiste llevando para irnos subiendo al árbol a coger el bello fruto de
de las decisiones, ¿no? La aplicación y el desafío que hiciste al final de cada punto, súper, súper importante. Cómo fuiste dando el tema, el punto, y nos fuiste desafiando. ¿Qué estamos haciendo nosotros en cuanto a la oración, en cuanto a la fe, en cuanto al amor? Eso me pareció importante. El manejo del tiempo, pues que es todo un desafío para todos, ¿no? Y especialmente los que estamos acostumbrados a predicar más largo que un desfile de culebras. Esto nos va a ayudar a concretarnos un poquito más. Muy bien. Pero sí una recomendación, ya la hicieron, pero la tenía aquí apuntada y no quiero dejarla ahí. La importancia de la dicción y la intención de la voz en todo tiempo. Me pasó y me ha pasado exactamente, Ferchito, que te estoy escuchando y de pronto a los finales, especialmente, bajas demasiado la voz. Tengo un parlante aquí. Bueno, aquí, mírelo aquí, en mi oreja, por Bluetooth, y aún con el parlante no te logro escuchar ciertas cosas. Por ejemplo, te había escuchado, yo le dije a Walter que habías hecho referencia al título con los 3 pilares de algo, pero el algo no lo entendí porque ahí bajaste la voz y nos quedamos. Entonces, mi recomendación, primero felicitarte, por supuesto, y la segunda cosa es invitarte a que tomes más conciencia en esta parte de la dicción y la intención de la voz. Muchas gracias, Fercito. Un abrazo. Excelente, gracias, Benjamín. Gracias. Sí, cierto, es decir, quise bajar, quise bajar la voz para hacerlo más, vamos a decirlo así, más reflexivo, pero creo que me fui hasta el sótano 2. Entonces, creo que metí el dedo en el botón equivocado. Entonces, cuando dije 3 pilares del liderazgo, es decir, del liderazgo, así como una forma de decirte, no, vamos, pero me fui al sótano 2, así, sorry. Entonces, mira, sea cómo es, ¿no? Uno no lo siente hasta que te retroalimente. Ojo, miren, ¿eh? Lo rico de esto es que no es que esta es una matanza así a quemarropa. Excelente. Lo bueno de Escuelitas es que trabajan la retroalimentación sobre lo que eres fuerte y lo que hay que cambiar. Es Amén. diferente a solamente decir, ¿sabes qué, Walter? Malazo, pues, ¿no? Decir, o exageramos los... No, nada que ver. Entonces, bueno, Sí. terminamos con Aurelio y cerramos con los 2 puntos finales. Querido Aurelito. Aurelito. Fercho, muchas gracias. Bueno, definitivamente por eso eres maestro, ¿no? Me impresionó ante todo la forma como hilas los aspectos que quieres predicar. O sea, vas pasando el paso a paso y nos vas llevando sin dejarnos ese vacío que muchas veces se pueden dejar entre los aspectos que queremos hacer énfasis. Entonces esa hilaridad es fundamental y te felicito porque lo hiciste excelentemente bien. Ya los compañeros han dicho, tenía 2 o 3 aspecticos acá que ya los han comentado, pero me queda un vacío. Tenemos 12 minutos y pues el Filemón lo hemos venido trabajando hace mucho rato, pero digamos ahora que se haga la distribución de los temas, ¿en qué momento yo debo leer el pasaje que me corresponde predicar? Porque sí, vamos a hablar aquí de los 3 aspectos, de la fe, de la oración y el amor por la iglesia, porque ya los conocemos, pero dentro de esos 2 minutos están contemplados la lectura del texto. No, ¿O no están contemplados? No. Tu sermón es desde el comienzo tú a hablar, querido Aurelito. Y cuando hagamos la evaluación, siempre que, por ejemplo, si predicas tú el mañana, por decirlo así, por decir la fecha, siempre se hace la lectura del texto antes de la predicación. Ok. ¿No? Entonces, O sea, la lectura del texto no está contemplada entre los 12 minutos. No está, no. Porque si no, nos quedaría muy corto, ¿no? Correcto. Hay textos que son un poquito más largos. Tenía ese vacío, entonces ya quedó claro. Muchas gracias. Y en Santiago hay como 10 o 12 versículos, entonces ahí
Vamos a trabajar, inclusive vamos a trabajar un poco de audios, ¿no? Para poder también afilar un poco la parte auditiva. Ujú. Ok, Felicitarte entonces, de todo corazón. gracias, Fernandito, Saulito. dame un segundo antes de tu conclusión, que vamos solamente un minutico después de las 8:30. Solo quiero resaltar primero que la parte técnica es muy fácil de mejorar, Fer. En eso yo me pongo a tu servicio y al servicio de todos. Es muy fácil, solo es tener en cuenta algunas cosas muy sencillas que tienen que ver con vocalización, con dicción y con entonación, pero es muy fácil de mejorar, o sea que es intrascendente porque lo mejoras de un segundo a otro con unas pequeñas herramientas. Pero quiero resaltar que definitivamente nos enganchaste con esa historia. Primero porque sentimos tu corazón muy triste por tu amigo y cómo anhelarías que eso cambiara de nuevo. Pero inmediatamente nos enganchaste y nos dijiste, y a usted le puede pasar. Lo comparaste con nosotros, de comenzar bien y terminar mal, como decía Pablo, que no empecemos bien y terminemos mal. Pero una cosa que me impactó a mí, Fer, que la valoro muchísimo y que me inspiras, es que soltaste una pregunta para desafiarnos a cada punto. ¿Cómo promueves una vida de oración así, a este nivel de Filemón? Luego dijiste, ¿cómo crezco en la fe y hago crecer a otros? Y al final dijiste, eh, ¿cómo puedo amar de esta manera? Eh, que no es un amor que es un sentimiento, sino un amor real por las personas. Entonces, utilizaste una frase de Napoleón Bonaparte, Ferchito. Grandes preguntas comienzan grandes revoluciones. Entonces nos dejaste revolucionados a ver cómo hacemos nosotros con nuestra vida de oración, con nuestra fe y nuestro amor, pero cómo se lo extendemos a otros. Solo quería agregar eso Gracias. que lo hizo supremamente claro para mí. Gracias, Ferchito. Bueno, gracias a ustedes. Terminamos con 2 puntos, que es el tema de la fidelidad. Mira, solamente hemos analizado la homilética, es decir, la estructura, la forma como lo percibiste, cómo lo percibió el auditorio, ¿no? La segunda es exégesis. Entonces, dice, expresó el sermón el punto principal del pasaje bíblico. ¿Realmente hablé lo que la Biblia dice? Obvio, porque tengo una idea exegética que es mi ancla, es los pies de plomo. Y ojo esto, la idea exegética es los pies de plomo de tu sermón. Es la base, es tu columna, es tu eje, es tu médula. ¿Ok? Por eso, si tú sacas una mala idea exegética, ya ese sermón nació con un error. Lo segundo, ¿se mantuvo fiel al texto y aplicó la intención del autor original? Bueno, se utilizó todos estos bíblicos para poder ayudar. Bueno, esta vez no he utilizado textos porque realmente mi auditorio es el pastores, y por los 12 minutos, era más necesario trabajar la praxis del ministerio que ir a informarle de textos que ustedes ya saben. Por eso no vi algunos. Entonces, se dan cuenta, mi auditorio no es tan fácil predicarle a pastores, primeramente. Es decir, a ver, ¿no? Es decir, y los digo abriendo mi corazón, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Y lo cuarto es, ¿fue el sermón fiel a toda la relevancia bíblica? Es decir, ¿fue equilibrada y veraz a toda la escritura? ¿O empleó mal el texto promoviendo una idea reducida, desequilibrada, que no es sostenida bíblicamente? Wow, ¿no? Por eso que la idea exegética viene a ser como esa madera que se pone en la pierna cuando uno está con una fisura. Esa tabla, eso que te hace que te recuperes, eso que le da dirección, ¿no? Entonces, y otra pregunta que puede ser, es decir, ¿los llevé al texto? ¿El texto reflejó lo que yo dije? Utilicé elementos del texto, claro, es decir, los hice pasear, es decir, les hice un tour por el texto, pero para un auditorio como pastor. Y acá viene el tercer punto, elemento, hermenéutica. ¿Cómo construyó el predicador puentes entre el contexto bíblico y nuestro contexto actual? Claro, porque ustedes son pastores y necesitaba yo ser directo con ustedes. Como ustedes no puedo tener medias tintas.
Al pastor hay que decir las cosas como son, de frente a la yugular, porque lo va a entender. Pero en este marco de confianza, de apertura, ¿no? Ahora, lo que ustedes decían, por ejemplo, lo que me dijo acá, ustedes con respecto a las aplicaciones, correcto, porque dijimos que en cada punto de mi contenido tengo que tener qué cosa, estar sustentada por la verdad teológica. Mañana lo vamos a repasar, no se preocupen, pero debe estar argumentada por la verdad teológica. Y dos, debería trabajar ilustraciones si es necesario, ¿o correcto? Y aplicación. Era explicación, ilustración y aplicación. ¿Se acuerdan? En cada contenido. Entonces, yo lo que he hecho es hacer aplicaciones desde el punto de vista de las preguntas, para hacerte pensar. Es mejor para mí hacerte pensar que decirte qué tienes que hacer. Pastores, ustedes tienen que ser buenos discipuladores con su liderazgo. Yo no he hecho eso, sino he dejado que tú tomes conciencia de eso. Entonces he hecho aplicaciones desde la metodología de las preguntas, ¿no? ¿Cómo es mi amor por la iglesia? ¿Cómo formo a la siguiente generación de líderes en la iglesia? ¿Cómo crezco en la fe? Y utilicé un elemento que es, no seamos como el joven líder inicial, ¿no? Construyó en su mente lo que no construyó en su corazón. Entonces, eso implica de que cuando yo hice el puente hermenéutico, mi auditorio, ¿quién fue? El pastor de la iglesia. Porque si hubiese sido la congregación, hubiese utilizado otro enfoque. Seamos como Filemón, ¿no? Tengamos presente a Pablo, trabajaría la fe básica de caminar como cristiano, pero esta vez no, de frente fui. Es decir, la oración que tú tienes que vivir es una oración que tiene que transformarte. Y cuanto más mayor eres, debería haber más sumisión del corazón. No hay otra. Y esa es la gran lucha nuestra de cada día. ¿Sí o no? Entonces, y finalmente el tema de, ¿fueron las ilustraciones usadas apropiadas para el contexto del auditorio y útiles para la relevancia del texto? ¿O fueron inapropiadas? Bueno, utilicé a este caso de la introducción, lo mencioné algunas veces, ¿no? Y tercer punto, ¿de qué otras maneras aplicarías ese texto si tuvieras la oportunidad de predicarlo? ¿Qué otras aplicaciones se pueden dar? Bueno, posiblemente, como les dije, la idea exegética está en medio de la cancha de fútbol. Gilberto está en oriente, yo estoy en occidente, Aurelio está en norte y Pachito está en sur. Vemos el mismo texto, pero lo vemos de diferente ángulo, ¿no? Sería chévere predicarlo desde el punto de vista solamente de Pablo, ¿no? El Pablo que ora por su liderazgo. Nada más. Es uno, ora, y dos, cómo ora. Se acabó. Hay que verlo posiblemente desde el punto de vista de Filemón, ¿no? El hombre que camina con un modelo como Pablo, pero ama a su iglesia. Yo solamente lo he visto desde el punto de vista de principios, es decir, desde lo que hace a Pablo y a Filemón, los tres pilares. ¿Se dan cuenta, no? Entonces es el mismo exegética vista de diferentes ángulos. Vamos, entonces, uno, vamos, hay micrófono abierto, creo, si no me equivoco. Ahorita hay un micrófono abierto de Gilbertito, por favor, Lucero. Sí, sí. Ok, entonces, en resumen, y mañana lo vamos a repasar, no se preocupen, ¿no? Mañana les prometo enviar este documento en Word para que lo tengan mañana para la clase de exposición que vamos a tener mañana. Vamos a hablar la claridad, lo que es homilética, vamos a trabajar la exégesis, cuán fiel al texto bíblico fue el sermón, y tercero, hermenéutica, cuán relevante fue el texto para el auditorio al cual nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Excelente. Listo. Entonces, gracias por la evaluación, gracias por gracias por esta retroalimentación. Así va a ser en adelante lo que va a suceder, es decir, el facilitador que venga
Y ya mañana, Walter, podemos enseñar lo que es el planeamiento que hemos hecho en los grupos, todo eso con Claro que tranquilidad, sí, Ferchito. por la hora más que todo. Claro que sí. Gracias, Ferchito. Alvarito, compadre Alvarito, podemos pausar la grabación.